Bienvenidos a este video que es una nueva edición de los videos de Gacella Inmobiliaria, donde vamos a hacer reacciones a. En esta oportunidad vamos a reaccionar a esta entrevista que le hizo el periodista argentino Leuco al presidente Luis Lacalle Pou, que en estos días ha sido furor, por decirlo de alguna manera, en el país vecino. Y bueno, obviamente que todo lo que pasa en Argentina influye aquí en Uruguay y sobre todo en el mercado inmobiliario, que es nuestro métier, así que vamos a estar reaccionando a la entrevista de Leuco y Lacalle Pou. Es decir, por lo que usted me está planteando, que no se molestó ni le generó ningún ruido que el presidente Alberto Fernández, en una charla que tuvo con Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, haya dicho que extrañaba a Chávez y que extrañaba al Pepe Mujica y a Tabaré Vázquez, digamos, a los expresidentes uruguayos. ¿Eso no le afectó? No, capaz que esta nota se empiece a tornar un poco aburrida porque no opino de cuestiones personales, que entenderá que es mi deber y aparte lo que yo puedo aportar al relacionamiento. Lo que cada uno extraña afectiva, ideológicamente, es de cada uno y no es discutible, simplemente. Fíjense qué importante eso, y también habla de la madurez del político uruguayo, que de alguna manera pone lo personal, el pensamiento personal, lo ideológicamente personal, por debajo de lo que puede ser y lo que es, en definitiva, su papel como presidente y lo que eso representa en los intereses de la nación. Es en profundizar el diálogo con el Mercosur, nosotros tenemos que contestarle. Cuando tuve oportunidad de hablar con el secretario Pompeo antes de asumir, le dije, secretario, vamos a una cosa, ¿ponemos arriba de la mesa o no ponemos arriba de la mesa una posibilidad de tratado de libre comercio? Bueno, esas son las cosas que tienen que quedar claras, porque si no, el gobierno le transmite una cosa a la población que le genera efectos, porque en el mundo moderno, y esto para mí es una cuestión que hay que tener en cuenta, los propios discursos de los gobernantes generan efectos. Ya ni siquiera hay que esperar a los actos jurídicos. Claro. Cuanto más importante el gobernante a nivel mundial, obviamente que más efectos positivos o negativos generan. Fíjense ahí qué importante, y volvemos a tocar el punto de vista de la madurez y del entendimiento de lo que son los nuevos tiempos, ¿no? Sin ir más lejos, y para poner un ejemplo práctico, cada tweet que Donald Trump hace genera un efecto en el mercado y un efecto político. Y realmente el presidente tiene un entendimiento muy claro justamente de eso y de lo importante que es la comunicación que tiene un líder, un presidente, una persona de influencia, simplemente al comunicar algo de una manera o de otra, y el efecto que ese tiene, que eso puede llegar a tener en las distintas instancias o cosas de la vida económica y social de un país. Así que en todos estos puntos vemos la madurez de la clase política uruguaya. Un segundo punto que también me gustaría resaltar de esta entrevista justamente es eso, y viene relacionado con lo que hablábamos recién, el concepto de una economía globalizada, de un mundo globalizado en donde lo económico está por encima de lo ideológico de alguna manera. Lo ideológico es importante, obviamente, y cada partido político tiene sus diferencias, sus matices, pero siempre que sea democracia, y el presidente en varios puntos de esta entrevista hizo énfasis en lo democrático, lo económico, lo societario, está por encima de lo ideológico de alguna manera, y vamos a ver en qué parte de la entrevista esto queda de alguna manera plasmado. Algún tipo de distorsión, estamos complicando a nuestros pueblos. A mí no me cabe la menor duda que la relación histórica con la Argentina, y sobre todo en los últimos tiempos, algo anecdótico, es de complementación. Nosotros valoramos mucho lo que los argentinos han dejado en nuestro país. Ustedes saben bien, son nuestro gran
acompañamiento en lo que hace a la industria turística. Han invertido fuertemente en su momento en la agricultura, trayendo conocimiento del otro lado del río. Entonces, y acá vemos sin duda uno de los grandes motivos por el cual estamos haciendo este video y lo que de alguna manera más infiere en nuestra actividad inmobiliaria, en nuestra actividad turística, que es justamente eso que dice el presidente, ¿no? La gran influencia que tiene el pueblo argentino en la actividad turística, que lo tuvo y lo tiene en la actividad agropecuaria con la inclusión de nuevas tecnologías de producción. Y yo agregaría una más que es en la parte de construcción, sobre todo en Punta del Este, donde gran parte del producto inmobiliario generado está destinado al público argentino. Y por qué no ahora en Montevideo también, esos argentinos que están buscando colocar su capital para rentabilidad, que están comprando apartamentos en Montevideo, esa construcción responde a una demanda de un público argentino también. Me equivoco, pero usted generó una cantidad de facilidades muy importantes para que personas o empresas, inversores, finalmente se radiquen en Uruguay. Ha abierto, ha flexibilizado los requisitos. Algunos lo veían positivamente, algunos que son muy críticos del gobierno actual en la Argentina lo veían positivamente como una salida. De hecho, ya hay... Acá los invito a que miren puntualmente sobre estos incentivos fiscales. Miren algunos videos que hemos hecho en nuestro canal para atrás donde específicamente hemos hablado de estas medidas que ha tomado el gobierno justamente para incentivar la llegada de inversionistas. Tal vez el más importante de la Argentina, el que tiene la empresa más importante de la Argentina, Marcos Galperín, que vive en Uruguay, y otros decían, lo veían como una especie de picardía suya de querer llevarse a Uruguay a los empresarios que están radicados en la Argentina. ¿Usted por qué hizo eso y cuál es el verdadero objetivo? el verdadero objetivo es que Uruguay siempre fue una tierra donde quien quisiera venir a desarrollarse, a crecer, a criar su familia, a emprender, a hacer dinero, a dar trabajo, es bienvenido. Estos años hemos recibido una fuerte migración, fortísima migración, diríamos compulsiva. Mucha gente escapó de sus países. Estoy hablando básicamente de venezolanos y cubanos. Fíjense acá qué interesante cómo de alguna manera el presidente, en un trabajo periodístico muy bueno de periodista Leuco, que lo que quiere de alguna manera es ponerlo en una situación difícil al presidente de Uruguay, preguntándole si es una picardía esa de tratar de traer argentinos al Uruguay que están desconformes con su gobierno, y él cómo responde diciendo que implícitamente no solo estamos recibiendo argentinos que vengan a invertir y que vengan de alguna manera a desarrollar su vida aquí en Uruguay, sino que va un poco más allá y dice que no solo estamos recibiendo esa afluencia, sino que estamos de alguna manera recibiendo migración de Venezuela, de Cuba, con gente que viene de alguna manera, muchos de ellos con mano de obra muy capacitada, y que Uruguay los está recibiendo en el entendido de que Uruguay también necesita de esa mano de obra para desarrollarse, en un Uruguay obviamente con una situación demográfica muy corta, un país de alguna manera que necesita más gente justamente para esto que estamos hablando de mano de obra y para reactivar lo que es el consumo. Pero destacar acá que el presidente en todo momento trató de evitar pisar o entrar en zona de conflicto con el gobierno argentino. Escaparon de sus países y vinieron a nuestro país. Y hoy es gente de laburo, gente que se empeña, gente que está agradecida a esta tierra, cosa que nos llena de orgullo. Y Uruguay tiene vocación de crecer. Fíjense nuestro tamaño en el concierto internacional en comparación con otros países y nuestra demografía, nuestra densidad de población. Tenemos vocación de atraer gente. Claramente lo dijimos antes de asumir, lo dije en campaña, nosotros no queremos
simplemente que vengan a invertir, queremos que se vengan a vivir. Y esto no está diseñado para la Argentina. Y acá es importante, y de vuelta los invito a que vean otros videos que hemos hecho, lo que es todo el tema de residencia fiscal y sacar la residencia fiscal uruguaya, justamente apunta a aquellos extranjeros que quieren venirse a vivir. Y si hablamos de argentinos, justamente está pensado en el argentino que quiera venirse a vivir y evitar así la doble tributación, o sea, no solo el que venga a invertir a Uruguay, sino aquel que quiere venir a establecerse, dejar su actividad económica en Argentina y venir a desarrollarse netamente en nuestro país. Que por supuesto eventualmente algunos argentinos vendrán, sino que está diseñado para el mundo. Es increíble la cantidad de gente, quizá en determinados departamentos, de distintos lugares del mundo que han optado por nuestro país. Y quiero decir una cosa, porque esto no es contra nadie, claramente no es contra nadie. Después de esta pandemia, desde mi punto de vista, se van a producir dos fenómenos, o se pueden producir dos fenómenos, que el Uruguay casi que puede llegar, si hacemos las cosas bien, hecho a medida para tal fenómeno. La primera, que la gente va a salir de las grandes urbes. Alguna gente va a optar por salir de las grandes urbes. Y mucha gente en esa decisión, y este es el segundo paso, va a optar por países donde haya una sanidad ambiental. Y obviamente que la sanidad ambiental en este caso incluye la sanidad humana. Súper importante este concepto que desarrolló el presidente y que hemos venido nosotros en los distintos videos y las distintas acciones que hemos hecho. Me acuerdo ahora rápidamente de un video que hicimos de 5 tips o 5 razones para comprar una chacra, en donde de alguna manera estamos viendo esto que dice el presidente de que la gente, creo yo que era una tendencia, pero esta pandemia vino de alguna manera a acelerar ese proceso en donde la gente realmente quiere salir de las grandes urbes, quiere de alguna manera una mejor calidad de vida, y qué mejor que Uruguay, que ha manejado la pandemia. Él hablaba de alguna manera de calidad ambiental y de calidad humana. Y realmente Uruguay, no vamos a entrar mucho en el manejo de la pandemia, que ya se ha hablado mucho y es bien sabido, sino que nos vamos a centrar más en la parte económica y que más nos atañe a nuestra actividad. Pero qué importante cómo Uruguay ha manejado la pandemia y cómo eso, como dice el presidente, se puede transformar en una muy buena oportunidad, sumado a las medidas de incentivo que ha tenido el gobierno para que lleguen nuevas inversiones y sobre todo nuevas personas que quieran venir a radicarse y a desarrollar su vida aquí en el país. Y Uruguay está haciendo todos los esfuerzos para cuidar a su gente, y en ese sentido quizá, obviamente que no es la razón principal, pero quizá la consecuencia posterior a esta pandemia es que Uruguay se convierta en un lugar de llegada de mucha gente, y lo vamos a esperar con los brazos abiertos, porque Uruguay los necesita, Uruguay los quiere, y esperemos que puedan desarrollarse como individuos. Obviamente los que estén bien en sus lugares no van a venir al país de ningún lugar del mundo. Qué interesante este último concepto, y lo quiero destacar también. Dice, obviamente los que estén bien en su país no van a venir a Uruguay. Y claramente le está hablando acá al argentino que está desconforme con su gobierno. Porque si uno está contento donde está contento con su gobierno, no está pensando en mudarse. O sea que implícitamente o soslayadamente, por decirlo de alguna manera, le está hablando a ese argentino y por qué no a gente de otras partes del mundo, pero yo lo interpreto como aquel argentino, o me gustaría interpretarlo así, que está desconforme con su gobierno, desconforme en su calidad de vida y está pensando en Uruguay seriamente como un destino para seguir desarrollando su vida. Aquí, Sofía Cortiz, del semanario Brecha. Dado que hoy volvió la cuestión económica y social y que las autoridades en días pasados han planteado que están abiertas a tomar distintos tipos de medidas, quería consultarles si se ha planteado hacer del impuesto al patrimonio un impuesto progresivo, quitarle algunas exoneraciones a este impuesto, quitar exoneraciones a las grandes empresas.
Muchas gracias. Gracias, Sofía. Casualmente lo estuvimos hablando con Lito Alfi y con Azucena Arbeleche en estos días, acerca de grabar el capital. Hoy grabar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que le van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Por eso no lo vamos a hacer. Fíjense qué interesante este concepto que plantea el presidente, en donde pone al papel del privado como uno de los principales motores de reactivación de la actividad económica, y de alguna manera, por eso creo, y haciendo un relacionamiento con todas las otras medidas, lo que está buscando es traer a ese sector privado de otros países que vengan a invertir y activar el sector privado nacional mediante no cargarle más impuestos. Entonces, también una señal súper clara y creo yo bien importante en cuanto a lo que el presidente dijo en todo lo que fue la campaña. No lo estoy diciendo yo, hago referencia a lo que dijo en su campaña, que es un mensaje de austeridad. Lo vimos en lo que fue la creación del fondo coronavirus, donde la clase política y el empleado público que ganaba por encima de determinado monto donó parte de su sueldo para crear este fondo coronavirus. Entonces, todas señales de no recargarle más al sector privado y todo lo contrario, tratar de motivarlo para que sea uno de los motores principales para sacar a flote la economía del país. Y para cerrar algunas conclusiones del video, primero, fíjense lo largo del video. Estamos hablando de una entrevista de 1 hora a 1 hora 10 minutos. Esto es una interpretación que podemos hacer realmente, y creo que fue logrado ese impacto en los medios argentinos. Lo vimos en los comentarios de este video, en las redes sociales, por todos lados. Tuvo un impacto muy fuerte y de hecho el presidente dio una segunda entrevista, creo yo, en base al gran impacto que tuvo este primer video. Entonces, de alguna manera, y qué difícil poder tener a un presidente entrevistándolo 1 hora, que de hecho, dicho sea de paso, una entrevista de muy buen nivel de alguna manera, pero que tuvo un impacto promocional súper importante, en donde, y esto también vuelve a ser una interpretación personal, el presidente, mediante su marca personal, mediante su discurso, está vendiendo la marca país, está promocionando la marca país, está saliendo con un letrero diciendo: vengan a invertir a Uruguay, somos transparentes, somos austeros, castigamos a la corrupción, vamos a fomentar la actividad privada. Realmente mensajes muy claros y muy concisos. Y por otro lado vemos a este presidente muy serio en cuanto a su mensaje, pero también muy descontracturado. Hábilmente el periodista le preguntaba sobre su relación con las drogas y él responde también de forma muy terrenal, por llamarlo de alguna manera, sacándole todo tipo de tabú y siendo totalmente sincero. Habla en algún momento de su vida privada, de esa fertilización que tuvo que hacer su señora para poder tener sus hijos. Habla de la relación con su padre. Vemos allí una figura del presidente ya despojado de alguna manera de su investidura y hablando como una persona terrenal, con una persona de alguna manera con un contacto con la realidad, con una persona cercana. Pero siempre, y destacamos acá, sin perder esa seriedad, sin perder la altura y sin perder sobre todo esa sensación de transparencia y de alguna manera de seriedad. Y lo vemos no solo en su forma de hablar, sino en lo que tiene atrás, ¿no? En su forma de vestir, en el pabellón patrio al fondo, está en su escritorio, está en un ámbito de trabajo, pero así todo puede hablar de su vida personal, inclusive habla de alguna salida
a cacería, habla de la parte, ¿por qué no?, de la parte más folclórica del Uruguay profundo, así que ahí también le está hablando no solo al argentino, sino que le está hablando a todos aquellos uruguayos que también vieron la entrevista. Así que bueno, esto ha sido un poco el análisis de este video. Le vamos a dejar en los comentarios el link al mismo para los que no lo vieron, los invitamos a que lo miren. Los invitamos a que vean videos nuestros que hemos hecho que tienen que ver con todas estas medidas de lo que hablaba el presidente. Y contanos y dejanos en los comentarios cuáles son tus reacciones a esta entrevista del presidente Lacalle Pou.